quisiera que me acompañen a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, la palabra de Dios dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Oremos, mis hermanos. Señor amado, te agradecemos esta tarde por regalarnos este hermoso tiempo de comunión y, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu sea guiándonos para poder hablar con veracidad, con fidelidad tu santa palabra, Señor, pero también te pido que tú puedas tocar, mover los corazones de los presentes para poder estar atentos, Señor. Sé con tu Espíritu convenciendo de pecado, justicia y juicio, Señor, para de esa manera, Señor, poder dar vida a aquellos que han sido predestinados para vida, Señor, en este lugar. Señor, te damos muchas gracias y nos encomendamos en tus poderosas manos en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Con nuestro hermano Daniel dábamos lectura al principio, en Génesis capítulo 1, la creación. Dios creando, Dios dando inicio a todo lo existente. Y amados hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, solo hace falta voltear una página para encontrarnos con el suceso más triste y trágico en la historia de la humanidad. Quizás puede sonarte exagerado, ya que la historia de la humanidad está llena de sucesos trágicos. Innumerables guerras, genocidios, esclavitud. Tenemos en la historia de la humanidad tragedias ambientales como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas que arrasaron con ciudades enteras. ¿Cómo es posible que en la palabra de Dios, al voltear solamente una página, podamos decir que nos encontramos con el suceso más trágico de la historia de la humanidad? Y es que, amados hermanos, amigos, todo lo que nosotros hoy en día podemos ver a lo largo de la historia que ha traído dolor y sufrimiento en el mundo, viene a raíz de lo que encontramos en Génesis capítulo 3. En esta breve sesión quisiera que podamos revisar 3 puntos en nuestro segundo estudio, que es la caída del hombre a un estado de pecado. Vamos a ver 3 puntos. Punto número 1, el origen del pecado en la humanidad. Punto número 2, las profundas consecuencias del pecado. Y punto número 3, la transmisión del pecado y sus consecuencias. Vamos a empezar viendo nuestro primer punto, el origen del pecado en la humanidad. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27 dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza. Y como decía nuestro hermano Daniel, eso significa que el ser humano fue introducido en una relación íntima con Dios. Dios, al ser el soberano, santo y dueño del universo, estableció los términos en los que su criatura debía vivir en aquella relación que fue introducido por gracia. El ser humano debía vivir en obediencia plena a aquella ley que fue escrita en sus corazones, pero también a aquel mandato explícito que Dios les dio diciendo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ellos fueron creados a imagen de Dios, en conocimiento, justicia, santidad. Fueron creados aptos para la vida con Dios. Ellos fueron creados capaces para obedecer a Dios, capaces para disfrutar de Dios. Fueron creados plenamente aptos para hacer lo bueno y agradable
delante de Dios. Amados hermanos, cuando buscamos identificar el pecado y su origen, es imposible hacerlo sin considerar quién es Dios, cosa que hicimos en nuestra primera sesión. ¿Quién es Dios? Pero también es imposible identificar el pecado sin tomar en cuenta quién es Dios y su santa ley. El pecado no es algo que nosotros definimos, el pecado no es algo que el ser humano ha puesto el concepto. El ser humano no ha dicho esto es pecado, esto es bueno, esto es malo, no. El pecado es la falta de conformidad a Dios y a su santa ley. Es Dios y su santa ley lo que establece lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios y su santa ley lo que establece lo que es pecado y lo que no lo es. Ahora sí, hermanos, Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Vamos a dar lectura en la palabra de Dios. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando nos encontramos con este pasaje en el inicio del capítulo 2, vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. Debemos aclarar que lo pecaminoso que vamos a encontrarnos en Génesis capítulo 3 no tiene nada que ver con el fruto mencionado en sí. El fruto no era un fruto envenenado de pecado. Comer de aquel fruto no hubiese sido pecaminoso si Dios no hubiese dicho: no comerás de ese fruto. El pecado, voy a volver a hacer énfasis en esto, el pecado consiste en ir en oposición a Dios y a su santa ley. Amados hermanos, y es precisamente esto lo que la serpiente utiliza para realizar la tentación y posteriormente engañar a Eva en Génesis capítulo 3. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, amados hermanos. Génesis capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vamos al versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Distorsiona la ley de Dios. Aquí encontramos unos detalles interesantes. Normalmente, amados hermanos, se ha hecho una burla a lo largo de la historia quizás hacia la mujer como aquella culpable de la caída por haber sido engañada por la serpiente en Génesis capítulo 3. Luis Bercos realiza un detalle, una precisión que debemos tomar en cuenta con respecto a esto. En primer lugar, a Eva no fue dada la orden directamente. Eva recibió la instrucción del mandato de Dios por medio de Adán. Y es ahí donde nosotros encontramos que probablemente esa fue una de las razones por las que la serpiente se acercó a Eva, que quizás era más susceptible a un engaño. Eva, siendo engañada por la serpiente, vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos y comió. Lo triste de esta historia, amados hermanos, es que cuando nosotros continuamos con la lectura vamos a ver que la caída y el engaño de la mujer es descrita en los primeros 6 versículos del capítulo 3 de Génesis. 6 versículos donde encontramos mentiras, engaños, dudas por parte de la mujer, pero llegamos a la aparición de Adán, aquel que había sido
directamente instruido de parte del Señor. Aquel a quien se le dio el mandato de forma directa. Aquel a quien Dios puso como cabeza, como representante directo. ¿Y cuál fue el proceso que nosotros encontramos? La descripción de la caída y la desobediencia de Adán. Lo encontramos en el versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Hasta ahí dijimos 6 versículos para describirnos el engaño y la caída de la mujer. ¿Cuánto se nos presenta la descripción de la caída de Adán? Simplemente unas cuantas palabras. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amados hermanos, Adán, no hay ningún versículo que diga que él fue engañado. Adán no pecó por haber sido engañado por la serpiente. Adán simplemente tomó del fruto y comió. Adán desobedeció a Dios deliberadamente. Adán rehusó someter su voluntad a la voluntad divina. Adán despreció a Dios y despreció a su santa ley. Y es ahí que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12 va a decir que de esa forma entró el pecado al mundo. Punto número 2. Las profundas consecuencias del pecado. El pecado, amados hermanos, trajo terribles consecuencias. El pecado afectó a la creación misma. Desde el pecado del hombre, nada en este mundo volvería a ser igual. Génesis capítulo 3, verso 17, Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 20 al 22, la creación fue sujetada a vanidad, esclavizada a corrupción, y que ahora sufre como dolores del parto. Amados hermanos, todos los desastres, todo lo que nosotros podemos presenciar en este mundo es las consecuencias de un mundo golpeado por el pecado. Las consecuencias de un mundo golpeado por el pecado. Pero el pecado tuvo consecuencias directas y fatales con el hombre. Dios le advirtió directamente a Adán en Génesis capítulo 2, verso 17, de cuál sería la consecuencia de aquella desobediencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Las consecuencias de esta muerte, las consecuencias fatales del pecado, afectarían cada fibra de su ser, del ser humano. El ser humano sería afectado por las consecuencias del pecado en cuerpo y alma. No hay ningún espacio del ser, del humano, del hombre, que se haya librado de las consecuencias del pecado. Vamos a ir viendo las consecuencias de aquella muerte en el cuerpo del ser humano. El cuerpo del ser humano fue sujeto a corrupción y mortalidad. ¿Qué significa eso? Su cuerpo fue esclavizado para que sus miembros ahora fueran instrumentos de pecado e iniquidad. Lo que nosotros veíamos, el ser humano que fue creado en conocimiento, justicia, santidad, ahora fue totalmente corrompido. Aquel ser humano que fue creado para que con sus pensamientos pueda deleitarse en Dios, ahora fue
corrompido totalmente para que esos pensamientos ahora simplemente, como dice el escritor de los Proverbios, simplemente maquine pensamientos inicuos, pura perversidad y maldad. Cada miembro, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13, va a dar ilustración de cómo aquel que está muerto en sus delitos y pecados usa cada miembro de su cuerpo como instrumento para pecar. No solamente fue corrompido el cuerpo, sino que también fue sujetado a mortalidad. El ser humano iba a morir físicamente. Aunque Adán no sufrió la muerte en ese momento, solamente tenemos que seguir hojeando y llegar a Génesis capítulo 5 y encontrarnos con la dura realidad que la muerte llegó como una seria consecuencia del pecado. La muerte física es algo que sería parte de la realidad para el ser humano. Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios dando las consecuencias a Adán le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vos volverás. La muerte física, una realidad que sufriría. Pero también aquella consecuencia que nosotros encontramos de ciertamente morirás, hace referencia a que el ser humano no solamente, como le decía, fue corrompido y sujetado a corrupción corporalmente, sino que también fue sujetado a mortalidad espiritual. El ser humano murió espiritualmente en aquel mismo momento en que desobedeció a Dios. A diferencia de lo que quizás muchos han escuchado en ciertas ilustraciones de la gravedad del pecado en el ser humano, donde se lo presenta al pecado como una enfermedad mortal, donde el hombre está agonizando, donde el hombre está en las últimas. Hermanos, el hombre no está agonizando. El hombre no quedó gravemente herido por el pecado, sino quedó muerto espiritualmente. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué tan profunda es esta realidad de la muerte espiritual del ser humano? Significa que perdió toda capacidad espiritual. Debido a esta condición, el ser humano fue expulsado de la presencia de Dios, debido a que había sido creado a imagen y semejanza de Dios para vivir en comunión con Dios, pero debido a que ahora ya no poseía las cualidades requeridas por el carácter santo de Dios, Dios expulsa al ser humano y el ser humano queda incapacitado de tener una comunión con Dios. No puede hacer nada para volver a restaurar aquella comunión. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Fue privado del camino que iba al árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículos 23 al 24. No había forma de regreso por su propia cuenta. No lo hay. El ser humano fue puesto bajo condenación e ira. La muerte espiritual señala que el ser humano no es que está esperando cuál será su veredicto final. No, el ser humano fue sentenciado bajo condenación. Está condenado. El Evangelio de Juan, capítulo 3, nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya hay una condenación, ya hay una sentencia establecida. La muerte espiritual hace que el ser humano caído sea incapaz de querer o hacer lo agradable delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo va a ir hablando diciendo de aquellos que viven conforme al Espíritu y aquellos que viven según la carne. Y el apóstol Pablo va a decir que aquellos que viven según la carne, que es la misma
naturaleza de aquellos muertos espiritualmente son aquellos que no pueden obedecer a Dios. Y por más que quisieran, no pueden sujetarse a la ley de Dios. Ha quedado incapacitado para querer o hacer lo agradable delante de Dios. La muerte espiritual hace que el ser humano sea incapaz de buscar a Dios por sus propios medios. Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. La muerte espiritual hace que el ser humano sea incapaz de entender y conocer lo espiritual. Retomemos, hermanos, lo que estuvimos viendo con nuestro hermano Daniel. Características importantes en las que fue creado el ser humano: pleno conocimiento para poder deleitarse en Dios. Y ahora el ser humano queda incapacitado completamente. Por eso el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque para él son locura y no las puede entender. Amados hermanos, no hay forma. Y quiero que volvamos a retomar lo que estábamos diciendo. ¿Por qué no puede entender? Porque está muerto espiritualmente. La muerte espiritual hace que el hombre haya quedado ciego, sordo espiritualmente, incapaz de hacer algo por su propia condición. Si nosotros, hermanos, tuviésemos idea real de lo que significa estar muerto espiritualmente, nos daríamos cuenta la total incapacidad en la que se encuentra el ser humano delante de Dios para procurar tener una comunión, intentar restaurar una comunión con Dios. Es imposible. Si usted quiere tener una figura clara de lo que es un muerto espiritual, simplemente imagínese la figura de un muerto físico. Si nosotros nos fuéramos ahorita al cementerio a predicar, de nada serviría, porque los muertos no oyen, los muertos no ven, los muertos no caminan, los muertos no entienden, los muertos no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque están muertos. Esa es la realidad del estado al que cayó el hombre por su pecado, muerto espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre lo cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El ser humano que había sido creado para que él dé gloria y goce de Dios. Este versículo nos muestra justamente esas dos palabritas que primeramente nuestro hermano Adiel nos mostraba, ¿verdad? Fue creado para que el ser humano sea teocéntrico, Dios el centro, pero debido al pecado, si nosotros leemos pensamientos de nuestra carne, hacer la voluntad de nuestra carne, nuestros pensamientos, yo, el ser humano ha muerto espiritualmente. Punto número 3. La transmisión del pecado. Volvemos a nuestro pasaje de la lectura en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo presenta en este versículo al pecado y sus consecuencias como algo que pasó a todos los hombres, como algo que fue transmitido a todos los hombres. Ahora, la Escritura va a presentar esto de la siguiente manera. Adán es presentado como alguien que fue puesto como el representante legal de toda la humanidad.
La transmisión del pecado que vamos a hablar en este momento, la transmisión de las consecuencias de la desobediencia, no solo consiste en que se nos pasa como si fuese una enfermedad hereditaria. No, este pasaje que el apóstol Pablo está hablando de algo más profundo. Porque si nosotros simplemente lo viéramos como aquella enfermedad que se nos pasa hereditaria, el culpable es Adán, yo soy inocente, simplemente soy una víctima del pecado de Adán. Pero prestemos atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo inicia diciendo, el pecado entró en el mundo, y termina diciendo el versículo 12, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, pero al final termina diciendo, pero todos pecaron. ¿Qué es lo que está presentando el apóstol Pablo? Tiene que ver con lo que le mencionaba. Cuando Adán en el jardín del Edén estaba delante de Dios, no solamente era alguien que estaba actuando de forma personal, fue alguien que por la soberana voluntad de Dios fue puesto como cabeza federal, como representante legal de toda la humanidad. Para poder entender la transmisión del pecado, tenemos que entender qué tan real fue la representación legal de Adán. Vamos a dar un ejemplo. Quizás usted alguna vez ha necesitado la representación legal de algún abogado, ¿verdad? Normalmente se requiere eso y el abogado va a actuar en nombre de aquel que ha solicitado su servicio. Toda firma, todo lo que el abogado vaya haciendo va a ser como si usted lo estuviese haciendo. Si el abogado se equivoca, no es que el juez va pobrecito el abogado. Va a ser algo que va a sufrir las consecuencias porque es como si usted lo hubiese hecho. Ahora, hermanos, la representatividad de Adán tenía ese sentido. De que cuando Adán pecó, dice que su representatividad era tal que cuando él pecó, tú y yo, toda la humanidad, pecó en Adán. Así que cuando vemos nosotros que Adán pecó, no es, ahora yo sufro las consecuencias, soy víctima de que Adán no pudo hacerlo. No. Adán pecó y tú y yo pecamos en él. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No estás destituido de la gloria de Dios simplemente porque Adán pecó y te salpicó el pecado. Estás en aquella condición porque todos pecamos en Adán. Pablo va a presentar 2 evidencias en este pasaje sobre la universalidad del pecado y sus consecuencias. En primer lugar, va a decir que la muerte pasó a todos los hombres. Luego de la caída, Romanos capítulo 5 va a decir el versículo 14 que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte fue una realidad que va a formar parte de la historia de la humanidad. Luego de la caída, la muerte iba a ser algo que todos los hombres iban a experimentar como una evidencia de su culpabilidad. Y acompáñenme a Génesis capítulo 5. Nosotros vemos la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 4, el primer asesinato. Génesis capítulo 5, seguimos viendo ya la cruel realidad de la muerte en la humanidad. Los descendientes de aquella genealogía que nos va presentando va a tener un factor común constante, que es que vivió tantos años y luego murió. Vivió tantos años y luego murió. No importa cuántos años vivían, al final todos iban a morir. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 5, verso 12 es que la muerte pasó a todos los hombres porque es una evidencia de su culpabilidad. De su culpabilidad.
¿Cuál es la siguiente evidencia que presenta el apóstol Pablo? Es que todos son pecadores. Primera Reyes capítulo 8 versículo 46 dice la palabra de Dios que no hay hombre que no peque. La escritura deja en claro que todos los hombres son pecadores, pero también deja en claro que este pecado es algo que forma parte de la naturaleza del ser humano. No es algo que el ser humano va adquiriendo en el proceso de su vida, es algo con lo que nace, es algo que forma parte de lo que es. Salmo 51:5, David dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano no se convierte en pecador porque va pecando en el transcurso de su vida. El ser humano peca porque es pecador. Y es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. La evidencia de la culpabilidad del hombre es que todos son pecadores. Y todos son pecadores. Y por eso pecan. Algunas conclusiones para ir meditando en este tiempo. Amados hermanos, aquellas profundas consecuencias que mencionábamos, la corrupción de nuestro cuerpo como esclavo del pecado, la muerte espiritual como aquella total incapacidad de lo espiritual, el estar bajo la condenación e ira de Dios, es algo que afecta a toda la descendencia de Adán. Es algo que te afecta a ti y a mí. Si tú eres alguien que las cosas espirituales la ve como locura, si es alguien que se deleita en usar sus miembros como instrumentos de pecado, probablemente es porque aún estás muerto en tus delitos y pecado. Recuerda, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y este es el estado en el que ha quedado el ser humano debido a la caída, muerto espiritualmente. ¿Qué sería lo único que podría suceder para que aquel muerto pueda escuchar la voz de Dios, pueda mirar a Cristo, pueda correr a los pies de Cristo en busca de salvación? Lo único que podría suceder es un milagro. Si alguien a ese muerto le diese vida. Y amados hermanos, es eso lo que vamos a ver en la próxima sesión, cuando estemos estudiando el estado de gracia.